Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo de las Sagradas Escrituras, capítulo número 18. Y este capítulo nos habla sobre la profecía contra Etiopía. Abramos nuestro corazón, nuestro entendimiento, mis hermanos, para entender el mensaje de Dios. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay de la tierra de las langostas aladas, más allá de los ríos de Etiopía, del país que envía embajadores por mar en livianas canoas de juncos. Vayan, rápidos mensajeros, al país de gente alta y morena, cuyo pueblo ha sido siempre temible, a la nación vigorosa y conquistadora, cuya tierra está surcada por ríos. Ustedes, habitantes del universo y pobladores de la tierra, miren esta bandera en lo alto de los cerros, y escuchen el sonido del clarín. Porque así me ha hablado Yahvé. Me quedo mirando y sin moverme, allí donde estoy, así como pesa el calor cuando hay mucho sol, o como se detiene una nube blanca en un día de siega. Pues antes de la vendimia, después de que haya florecido la viña, y cuando comiencen a aparecer los granitos, podaré los sarmientos con tijeras, y arrancaré y cortaré los racimos, y quedarán a merced del ave de rapiña de los cerros, o de las fieras salvajes. Los buitres estarán sobre ellos en el verano, y las fieras salvajes en el invierno. En ese tiempo, el pueblo de gente alta y morena, ese pueblo siempre respetado, la nación vigorosa cuyo territorio está surcado por ríos, le llevará regalos a Yahvé Sabaoth, al lugar de su nombre, al cerro de Sión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En contra de esta nación estaba Dios, le dice al profeta que le hable a las naciones, que le hable a los pueblos, porque esa nación de Etiopía era un pueblo que estaba ligado con los egipcios. Era un ejército muy numeroso, era un ejército que siempre invadía a los demás pueblos y no tenían temor absolutamente de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué pasa aquí con este pueblo? Es un pueblo tal vez muy altanero, es un pueblo en el que Dios se ha fijado ya, porque piensa calmarlo con su furor. Dios envía a sus profetas para que calme a estas naciones, porque son naciones que, por muy poderosas que eran, mis hermanos, hacían mucho caso a veces de los profetas. Recordemos, ¿verdad?, cuando Jonás llegó a esa nación a donde Dios lo había enviado para que les hablara y les dijera que si no cambiaban su parecer, si no cambiaban su modo de ser, la iba a quitar de la faz de la tierra. Y entonces la gente comenzó a hacer caso, comenzaron a hacer penitencia, y Dios miró sus corazones, que lo estaban haciendo con mucho amor. Entonces Dios no hizo lo que le había dicho el profeta Jonás, se detuvo, y así sucede también en este caso, mis hermanos. Por eso en este capítulo dice, ya en los últimos versículos, que estos etíopes llegará el tiempo en que también llevarán presentes ante Dios, llevarán sus ofrendas a ese cerro Sión. Hermanos, nuestro Dios se compadece de las naciones cuando los pueblos hacen caso de Él. Primeramente les envía a los profetas para que ellos hablen con las naciones y hagan caso de lo mal que se han estado comportando. Por eso era muy importante para las naciones que hubiera profetas en aquel entonces. Desafortunadamente, ¿verdad?, cuando el profeta Isaías iba al pueblo de Judá o de Israel y no lo escuchaban, pues él se sentía también triste, porque siendo un pueblo escogido por Dios, un pueblo al cual le había dedicado todo su amor, no hiciera caso de Dios. Por eso el profeta Isaías y los demás profetas que fueron enviados para hablarle a los judíos, pues se entristecían. Era algo muy feo, mis hermanos, que siendo la nación escogida, no escucharan las palabras de los profetas. Y otros pueblos a los que ellos se dirigían, siendo pueblos que ni siquiera creían en Dios, pero sí sabían muy bien que ese Dios ayudaba mucho a los judíos, entonces ellos comenzaban a tener temor, comenzaban a creer en los profetas también. Entonces, por eso acudían también a ellos, porque sabían bien que las palabras que ellos tenían
para decirles eran palabras que se iban a cumplir, porque lo que se profetizaba, lo que ellos iban y hablaban a los pueblos, a corto tiempo se llevaba a cabo todo lo que ellos decían por parte de nuestro Señor. Entonces por eso las gentes hacían caso de los profetas, y los que no hacían caso pues les iba muy mal. Y ya cuando les iba mal, entonces sí se daban cuenta que Dios era quien los estaba castigando. Dios era muy claro con todos, mis hermanos. Dios era muy claro con todos los pueblos. Desafortunadamente, como les decía, no había muchos que hicieran caso de Él. Y los que hacían caso, Dios les socorría. Dios les ayudaba en todo lo que ellos emprendían. Especialmente cuando iban a una guerra, Dios estaba con ellos. Hermanos, nosotros estamos pensando que el único pueblo, la única nación a la que Dios protegía era a los judíos, pero la realidad no es así. A los judíos los amaba mucho porque era la nación que se había escogido, pero los pueblos a sus alrededores, cuando escuchaban de Él y se daban cuenta que tenían profetas enviados por Dios, entonces también mandaban a buscar a sus profetas para consultarlos. Sabían muy bien que Dios era quien les traía las ayudas y atraía todo lo que ellos le estaban pidiendo de todo corazón. Cuando nosotros, en nuestros problemas y aflicciones, no hallamos a quién acudir, pensamos que en la gente vamos a encontrar toda la ayuda, todo lo que se necesita para nuestro hogar. Desafortunadamente a veces no es así. La gente nos va a quedar siempre mal. El único en el que vamos a poner nuestra confianza y el que sí nos va a ayudar en todo lo que ocupemos es Dios. Por eso, mis hermanos, hay que tener en cuenta que todo lo que hagamos en el nombre del Señor, a Él le agrada. Y si lo hacemos de todo corazón, con mucho más agrado Él nos va a ayudar. Tengamos eso en cuenta, ¿verdad, mis hermanos? Porque si nada más le estamos a pide y pide a nuestro Dios, pero de nosotros Dios no recibe nada. No es que Dios necesite algo de nosotros, simplemente que estamos aquí en esta tierra por una causa, por una razón, que Dios nos ha plantado aquí para que hagamos su voluntad y no estemos solamente de flojotes aquí en la tierra, sino que hagamos algo. Estamos aquí por una razón, entonces hagamos caso de Dios, busquémosle de todo corazón, busquémosle cuando estemos en problemas, en aflicciones y también cuando estemos bien, no nada más cuando tengamos problemas, y Dios nos va a ayudar. Aquí se dirige en contra de esta nación de Etiopía, porque estos etíopes eran invasores, eran soldados que llegaban a cualquier nación y ellos creían que no iba a haber alguien que les hiciera retroceder. Por eso Dios les habla claramente y les dice que ellos tienen que calmar su furor en contra de las demás naciones. Nuestro Dios es claro, mis hermanos, con todas sus acciones, y el que no haga caso, lo que Dios hace es que calma su furor de una forma o de otra. Las naciones en aquel tiempo creían que no había un Dios que les pudiera detener. Ellos pensaban que sus dioses eran quienes les daban la fuerza, que sus dioses eran los que les mandaban las lluvias, los que les mandaban todos los bienes que ellos tenían. Sin embargo, Dios, el único Dios que existe en la tierra y que no hay otro, Él era quien les enviaba todas esas ayudas. Simplemente que ellos no se imaginaban de dónde venían y pensaban que eran sus dioses. Dios permitía todo esto para que se imaginaran cosas así. Mis hermanos, lo que hagamos, si lo hacemos bien, Dios siempre va a estar de nuestro lado. Pero si lo abandonamos, si dejamos que otras cosas que vengan a nuestra cabeza, malos pensamientos sobre las demás personas, Dios no nos va a ayudar. Esto de las Sagradas Escrituras a nosotros nos sirven muchísimo para hacer conciencia, para ser conscientes de lo que viene y para ser conscientes de cómo debemos ser aquí en la tierra para no quedar defraudados en el momento dado, porque va a llegar un momento en que Dios nos va a pedir cuentas. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Ustedes qué creen? Que los etíopes pensaron cuando Dios les calmó su furor, que como dice acá en los últimos versículos, que después ellos comenzaron a llevarles sus presentes al cerro Sión. ¿Por qué creen ustedes, mis hermanos?
porque Dios ablanda los corazones. Dios ablanda el corazón más duro. A veces pensamos ser duros, pero hay uno que nos ablanda, así seamos como seamos. Nosotros miramos cómo hay personas que son asesinos, que son narcotraficantes, o que son personas que tienen mucho dinero y nunca se acuerdan del pobre, nunca se acuerdan de hacer el bien. Y de repente todo esto cambia. Todo esto cambia a favor de los pobres. Todo esto cambia a favor de la gente que está esperando una buena razón de aquel malvado. Y entonces, hermanos, es el milagro que Dios acaba de hacer en aquella persona. Por eso pensemos en esto, que si hacemos el bien en todas circunstancias de nuestra vida, Dios siempre va a estar de nuestra parte. Pero si nos alejamos de Él y dejamos que la maldad entre en nuestros corazones, pues va a ser todo diferente, ¿verdad? Nos va a ir mal en la vida. Pensemos bien todo esto, hermanos. Sigamos a Dios, no sigamos a los malvados, porque hay mucha gente malvada que nos quiere entrellevar. Nos podemos dar cuenta cuando tenemos una fiesta. Tenemos muchos amigos, compadres, comadres, compañeros que nos incitan a hablar mal de la gente a veces, y también a veces participamos, y todo eso va en contra de nuestro Dios. Debemos quedarnos callados, mejor. Salvaríamos más nuestra alma si nos quedáramos tranquilos, sin decir palabra. Pero no, nos gusta estar participando, y Dios, que ve todo eso, nos calma y nos hace ver el mal y el daño que estamos cometiendo al hablar mal de aquella persona. Así sucedía con estos etíopes. Ellos hacían planes para ir a invadir a otras naciones y creían que no había nadie que los detuviera, quien los parara. Pero el Dios Todopoderoso, el que envía a Isaías para hablarles y decirles que calme su furor, o de lo contrario les va a ir mal. Hermanos, todo es para bien, y Dios, que nos ha conseguido su favor, creamos en Él, sigámosle a Él, y no sigamos los malos pasos del demonio que nos está acechando a cada momento. Todo eso no nos va a servir para nuestro crecimiento. Lo que nos va a servir es hacer el bien y nada más que eso. Que Dios los bendiga, que pase un feliz día.